Hola y bienvenido al podcast de Tecnoapp 21, episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. Elegir una profesión para el futuro es una cuestión crucial para los jóvenes, pero también lo empieza a ser para los profesionales que se ven obligados a cambiar su rumbo laboral. Hoy analizo las opciones que nos abre el mundo tecnológico en el que vivimos. ¡Comenzamos! Bueno, hoy me apetece hacer un episodio un poquito más ligero y también algo personal, porque mañana, 13 de abril, es mi cumpleaños y, curiosamente, estoy en una etapa de mi vida con muchos cambios en lo laboral que me han llevado a afrontar ciertos retos que creía que a estas alturas de la vida no iba a tener que afrontar. Así que me apetece adentrarme en una pregunta que resuena tanto en los jóvenes que están a punto de comenzar su viaje profesional como en los que ya estamos en mitad de la carrera, de esta carrera, y estamos viendo un poco ya el horizonte y pensamos un poco a ver en el futuro, en la jubilación y nada más, pero tenemos que plantearnos ciertos retos a medida que vamos avanzando. Y claro, hay una pregunta que, como digo, es la que se suelen hacer los chavales cuando están para entrar a la universidad, generalmente, que suele ser ¿qué voy a ser de mayor? ¿No? ¿Qué quieres ser de mayor? Que es un poco el tema de este episodio. ¿Qué quiero yo ser de mayor? Porque yo también me lo estoy planteando. ¿Qué quiero ser de mayor? ¿No? Estamos en un mundo donde afortunadamente la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y ha desdibujado mucho los límites de lo que era posible o de lo que teníamos que hacer, ¿no? Ahora ya no es como hace 40, 50 años que tú estudiabas una carrera o estudiabas una profesión, entrabas en una empresa y te jubilabas allí. Estabas 40 años, 30, 40, 50 años, los que fueran, haciendo lo mismo, prácticamente igual. Cambiaban un poco las cosas a medida que iban pasando las décadas, iban trayendo máquinas nuevas, pero al final en las fábricas, en toda la industria, se hacía prácticamente lo mismo. Incluso los administrativos que trabajaban en otros puestos también hacían más o menos lo mismo. Llegaron las máquinas de escribir, llegaron los ordenadores, pero básicamente el trabajo era lo mismo. Iban cambiando ciertas cosas, pero era lo mismo. Entrabas en un puesto y acababas en él. Hoy eso se acabó. Señores, señoras, esto ya no es así. Esa pregunta de qué quieres ser de mayor, hay que planteársela varias veces a lo largo de nuestra vida laboral. Porque el hecho de que tú empieces en un trabajo, que muchas veces no sabes ni siquiera si te gustará o no hasta que no empiezas a trabajar en él, ni siquiera significa que aunque te guste al principio, pasados unos años, te siga gustando y pasados más años, quieras seguir en ese trabajo o quieras cambiar. En los trabajos del siglo XXI, lo que nos están demostrando es que tenemos un panorama en constante evolución. Vivimos en una era que está definida por un cambio acelerado, impulsado en gran medida por esas innovaciones tecnológicas que están transformando no solo cómo trabajamos, sino también cómo vivimos, ¿no? Los profesionales del siglo XXI están reflejando esa transformación con un creciente énfasis en habilidades digitales, en las soft skills que se llaman, en esa capacidad, ese pensamiento crítico y en tener creatividad y sobre todo adaptabilidad al mercado laboral y a lo que el puesto nos demanda, ¿no? Desde los ingenieros de software y los especialistas en ciberseguridad hasta los diseñadores de experiencias de usuario o los expertos en IA, que ahora hay mucho experto en IA, el abanico de opciones parece expandirse sin límites y ofrece oportunidades en sectores que antes prácticamente ni existían. Hace una década hay muchas profesiones que no existían y si nos remontamos un poquito más atrás y empezamos con este siglo XXI, a principios del 2000 no existían ni youtubers, ni instagramers, ni influencers, ni nada de esto, ¿no? Y esto es una auténtica profesión de comunicadores y de creadores de contenido, donde incluso los podcasters se pueden incluir, evidentemente, porque es un medio digital, aunque se parezca en cierta medida a la persona que trabajaba en la radio hace tiempo, pero es muy distinto. Esto no es radio, ni muchísimo menos. El caso es que ahora tenemos muchas opciones que nos complican la selección, nos complican elegir. Y si es complicado para los que somos adultos, imaginaos para los jóvenes, ¿no? Que tienen delante la encrucijada de decidir su futuro profesional, o eso creen ellos, o eso les metemos nosotros a ellos en la cabeza, el hecho de que tienes que decidir tu futuro ahora, ¿no? Con un panorama que es abrumador
Y esa pregunta de qué quieres ser de mayor o qué quiero ser de mayor es complicadísima de resolver, sobre todo con esa presión de que tienen que elegir una carrera en la que van a estar metidos X años, donde no saben si les va a gustar o no. Pueden intuir si les gusta esa materia o esa temática o esa rama, pero ni siquiera eso les garantiza el saber cómo será su futuro laboral, ¿no? A nadie nos lo garantiza, pero a los chavales menos. Y aquí va la primera piedra o el primer toque de atención que tendríamos que darnos a nosotros mismos, que es dejar de meterles presión a los chavales para que elijan algo que va a definir su futuro, porque su futuro está todavía por definir. Está por definir el de los adultos como para no estar el de los jóvenes. Entonces, bueno, pues no les volvemos locos, dejémosles volar un poco libres. Una cosa es guiar, dar ciertas indicaciones, pero vamos a dejarles libertad para que se equivoquen, porque, bueno, de la cultura americana hay una cosa que potencia mucho y es esa capacidad que tienen las personas para emprender algo, crear una startup o meterse en un proyecto nuevo, equivocarse, pegarse el batacazo y resurgir y volver a empezar una y otra vez hasta que das con la tecla de algo que funciona. Esto, incluso en Estados Unidos, parece que es algo que si no lo has hecho nunca, si nunca te has equivocado, si nunca has fracasado, te miran como raro, porque piensan, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nunca hayas fracasado, ¿no? Para ser un triunfador allí parece que hay que fracasar primero. Y bueno, esto no tiene por qué ser así, ¿no? Pero sí que dice mucho de la capacidad de resiliencia de las personas, la capacidad de superar esos retos y esos problemas que nos genera la frustración de haber creado algo o intentado crear algo y que se haya ido al garete. Así que bueno, el siglo XXI, una cosa es que nos deja claro una cosa, que es que tenemos la oportunidad de reinventarnos una y mil veces. Tenemos un escenario muy dinámico, laboral sobre todo, donde hay un montón de oportunidades sin precedentes para, como digo, reinventarnos profesionalmente. Y estos cambios tecnológicos, que también son sociales, son un poco lo que más esperanza a mí me genera, porque transforma un poco la percepción del trabajo y la carrera profesional en sí. Porque ahora ya no es algo donde tienes que estar metido de 8 a 3 o tienes que estar 8 o 9 horas al día metido en un trabajo, en un cubículo o en un puesto y esto es así y será así hasta el fin de los días. Esto ya no es así o no debería ser así. No digo que la gente no esté anclada en su trabajo o que no estén en el trabajo ideal de su vida. Hay mucha gente que no le queda otra que trabajar en un puesto y eso es lo que hay porque eso es lo que te da de comer. Y yo entiendo que esto, bueno, pues pasa mucho más a menudo de lo que nos podemos imaginar. Pero también es verdad que tenemos hoy en día posibilidades y herramientas para cambiar esto. Y eso pasa inexorablemente por algo de lo que os hablaba la semana pasada, que es el tema de la formación, de formarnos constantemente, de que ya no hace falta o ya no tiene por qué ser nuestra formación de cuando somos universitarios o somos jóvenes y estamos haciendo una carrera y luego termino la carrera y el máster y se acabó. Ya no tengo que volver a tocar un libro o no tengo que volver a estudiar en mi vida. Esto también hay que desecharlo. O sea, hoy en día estamos en un momento en el que puedes tener 20, 30, 40, 50 años, 60 si quieres, y puedes seguir formándote, debes seguir formándote, porque esto es parte de lo que nos va a pedir el siglo XXI, que nos formemos constantemente, que tengamos la mente abierta, que seamos capaces de reinventarnos en cierta medida. No tenemos por qué reinventarnos todos los días, pero sí cada cierta época en nuestra vida está bien, está muy bien cambiar de puesto laboral, incluso cambiar de sector, ¿por qué no? Y afrontar cosas nuevas, porque muchas veces cuando nos planteamos, estamos ante un sector diferente al que estábamos acostumbrados, cambiamos por completo el chip, incluso nosotros cambiamos como profesionales y somos distintos. Y os puedo asegurar que un profesional que es bueno en un sector puede ser excepcionalmente bueno en otro. No por el hecho de que, bueno, es que aquí soy bueno, aquí lo hago bien. No, es que aquí, bueno, pues estoy bien y lo hago bien. Y bueno, el trabajo no me gusta, pero lo hago bien. ¿Vale? Pero es que eso no significa que ese sea tu trabajo perfecto, por decirlo de alguna forma. Y cuando digo perfecto no me refiero al trabajo ideal, sino me refiero al trabajo en el que tú eres capaz de sacar lo mejor de ti mismo. Cualquier puesto nos debería permitir que nosotros sacáramos lo mejor de nosotros mismos como personas. Pero sí que es cierto que hay ciertos sectores que son capaces de explotar mejor nuestras cualidades. Y esa búsqueda
creo que es muy importante para poder responder a esa pregunta de qué quiero ser de mayor, ¿no? ¿Qué quiero hacer el resto de mi vida? Aquí el premio está en el camino, no está en llegar a un sitio. Es decir, el premio no es la jubilación. Aquí el premio es haber disfrutado de una vida durante tu vida laboral que te haya satisfecho, ¿no? Que te haya dejado pues eso, satisfecho y contento con todo lo que has hecho durante esos años, ¿no? Me parece que ese es el auténtico premio, no el hecho de he conseguido llegar a cotizar 35 años y me puedo retirar. El premio me parece que no es ir a pasear cuando estemos jubilados. Yo creo que de hecho, para mí sería un premio llegar a la jubilación y empezar a hacer historias, empezar a hacer cosas, empezar a emprender, a lo mejor, no lo sé, pero desde luego no quedarme quieto, ¿no? Y hoy es el día que quizás en exceso estoy sobresaturado de proyectos porque, a ver, también tengo un problema, y esto os lo confieso, y es que me cuesta mucho decir que no a los proyectos, entonces me llegan cosas y me meto en ellas. Y a veces, bueno, pues como este año 2024 que he tenido que dejar las entrevistas del podcast porque no me da la vida. Estoy metido en 1.000 millones de cosas y no me da la vida. Entonces, bueno, esto es complicado de gestionar, pero me parece que es muy importante de tenerlo en cuenta de cara a definir un poco o a establecer las líneas maestras de lo que queremos ser el resto de nuestra vida. Claro, con todo esto de reinventarse profesionalmente en este siglo XXI, que es un tema muy recurrente en conversaciones cuando estás hablando sobre carreras y trabajos hoy en día, que además ya sabemos que esto, como digo, esto no es una moda pasajera, esto es lo que nos vamos a encontrar de aquí durante mucho tiempo. A lo mejor dentro de 30, 40 años volvemos atrás o volvemos a otro punto de la historia, pero ahora mismo yo veo un futuro en el que hay que reinventarse de manera profesional cada cierto tiempo y hay que estar en constante formación. El caso es que todo esto genera un desafío mental importantísimo, porque primero tienes que superar ese miedo al cambio, que es uno de los mayores bloqueos que se suelen dar, ¿no? Es decir, cuando tú estás considerando una carrera, un trabajo, un lo que sea, lo primero que tienes es miedo a lo desconocido, a fracasar en ello, ¿no? O incluso a tener éxito y que luego no te llene. Es un temor que muchas veces puede paralizar y que en algunos casos evita que tomemos decisiones porque podemos pensar que a lo mejor no son las correctas, ¿no? Y nos bloquea. Por otro lado, el otro desafío grandísimo que tiene todo esto de reinventarse es que tienes que estar actualizándote, actualizando habilidades constantemente. Tienes que aprender muchísimo y eso es un esfuerzo que es un esfuerzo añadido a lo que ya tienes de tu trabajo en sí. Entonces, bueno, pues para los que están fuera del entorno educativo y ya no han pasado muchos años o décadas desde que la última vez que hicieron un curso de formación, pues el hecho de tener que actualizarte, en algunos casos, cuando son actualizaciones menores, en plan, pues mira, es que tenemos este nuevo software y hay que adaptarlo al flujo de trabajo. Vale, perfecto. O mira, es que tenemos ahora vamos a trabajar con esta tablet en vez de con esta otra, o con este móvil en vez de con este otro, o con este... Vale, eso más o menos es fácil porque son pequeños saltos que tenemos que ir dando en nuestro trabajo de manera normal. Ahora, cuando tienes que cambiar por completo una dinámica de trabajo porque ha entrado X tecnología y te obliga a cambiar por completo el enfoque de tu trabajo en general, esto es muy duro, esto no es fácil y nuestras habilidades para adaptarnos, bueno, pues son también ciertamente limitadas, ¿no? Y luego esto también para mí me parece que es un desafío porque para algunas personas no es tanto el cambio en sí, sino determinar hacia dónde quieren cambiar. Porque, como digo, ahora hay tantísimas posibilidades que encontrar lo que te apasiona o hacer o ir en esa dirección a veces no es nada sencillo porque no lo tienes nada claro, porque muchas veces no sabes si valorar más los pros que los contras, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es complicado, ¿no? Reinventarse muchas veces genera dudas por el tema de, vale, es que no me está yendo bien aquí, pero es que es muy probable que aquí tampoco me vaya bien, o aquí, o aquí. Entonces, bueno, se junta un poco con el miedo y con esa capacidad para adaptarnos, ¿no? Me parece que va todo un poco ligado. Pero también es verdad que ante todo esto
se pueden establecer ciertas estrategias, ¿no?, para dar los pasos de manera correcta. Yo creo que lo primero que hay que hacer es hacer un poco de autocrítica y de evaluación, ¿no? Reflexionar un poco en ciertos momentos cruciales de tu carrera, reflexionar y ver un poco qué es lo que te motiva, si estás satisfecho profesionalmente en el lugar en el que estás, y ver un poco herramientas que puedas adaptar a tu trabajo para ver si eso hace que tu trabajo sea mejor o peor. Es decir, puedes incluso hablar con algún coach, que yo es que tampoco creo mucho en esto de los coaches, pero sí que es verdad que hay gente muy profesional por ahí fuera que es capaz de detectar mucho mejor y de hacer esa evaluación de las personas desde un punto de vista externo que no nosotros mismos. Nosotros a veces somos los peores para nosotros mismos. Y el hecho de hablar con alguien externo, no tiene por qué ser un coach, basta con que sea alguien muy profesional que sea capaz de entendernos y de darnos ciertas claves sobre nuestro futuro o dónde nos ve en función de lo que nosotros les explicamos, ¿no? Es decir, me gustaría hacer esto, me gustaría desarrollar esto, y bueno, pues hay gente muy profesional que sí que nos puede ofrecer un poco más de claridad y orientación, ¿no? Y luego me parece que es muy importante, como digo, educarnos y aprender. Hay que ser muy flexibles con todo esto. Hay que aprovechar todas esas oportunidades que nos ofrece toda esta educación online, digital, esos cursos que pueden ser breves o talleres o seminarios o webinars incluso, que de una forma efectiva nos permitan coger nuevas habilidades, mejorar las que ya tenemos y que en algunos de estos casos podemos descubrir cosas que a lo mejor desconocíamos. No solo porque vayamos a aprender cosas, que evidentemente es así, esa es la función, sino porque a lo mejor nos abren el campo de visión hacia lugares a los que podríamos dirigirnos, ¿no? Y luego, pues aparte de lo que os decía de los coaches, el hecho de tener una red de contacto o de mentoría, alguien que, cuando digo red de contacto y mentoría me refiero a familiares, a gente cercana que nos dé consejos prácticos e incluso el entrar en lugares de networking donde a lo mejor podamos conectar con otros profesionales y podamos ver diferentes opciones o diferentes variables hacia las que podríamos dirigirnos. Me parece que estos son puntos interesantes antes de luego dar pasos muy significativos, ¿no? Y, por supuesto, todo esto en pos de esa supuesta reinvención, ¿no?, de ese reciclaje constante. Todo esto lo que nos permite es, desde el principio, desde el minuto uno, nos va a permitir diversificar nuestras habilidades, porque cada vez que hacemos un curso, cada vez que hacemos algo de formación, cada vez que empezamos un nuevo puesto, lo que estamos es ampliando conocimiento y estamos mejorando mucho más nuestra capacidad para ser mejores profesionales, ya no solo en un ámbito nuevo, incluso en el ámbito en el que estábamos o en el que nos mantenemos, ¿no? Y a mí me parece que esto es muy importante. Por no hablar de que esto nos va a dar muchas satisfacciones a nivel personal y profesional, porque tú te vas a sentir más realizado si estás en un trabajo que está más alineado con tus valores personales, con tus intereses, con tu pasión, ¿no? Y que satisface un poco todo lo que tú necesitas en tu vida profesional. No nos olvidemos que nosotros pasamos la mayor parte del tiempo de nuestra vida en el trabajo. Para bien o para mal, nuestras familias y nuestros seres queridos están, no digo en un segundo plano, porque para mí creo que tienen que estar en el primer plano, pero a nivel del número de horas que pasamos con nuestros familiares y amigos, pues muchas veces la gente del trabajo está casi por encima, pues porque 8 horas del día, si estás en el trabajo, puedes estar otras 8 o 10 con tu familia, si tienes suerte, pero dependiendo de tu situación, pues a lo mejor tus familiares y tú no coincidís en el tiempo libre. Y en ese sentido, pues como digo, encontrar un lugar donde estés a gusto me parece vital para tu salud mental incluso, porque esto no va solo de dinero. Yo creo que esto va un poco de bienestar personal y emocional, ¿no? Así que, me parece que esto es importante tenerlo en cuenta porque nuestras carreras laborales forman parte prácticamente de quiénes somos nosotros al final, ¿no? No es que tú seas tan bueno como lo bueno que seas en tu trabajo, pero sí que es cierto que dice mucho de ti, ¿no? Dice mucho de ti cuánto le echas a tu trabajo, no de horas, sino de pasión.
porque al final es una traslación, ¿no? El que está amargado en su trabajo es bastante complicado que luego no esté amargado en su vida personal, porque es muy difícil echar la persiana en el trabajo, salir de ahí, cambiar de cara y de repente ser todo alegría y felicidad. La mayoría de las veces, cuando estás mal en tu trabajo, estás mal en tu vida. Y viceversa, si estás mal en tu vida, muchas veces, aunque seas un buen profesional, te lo llevas para casa, ¿no? Entonces me parece que alinear todo eso es muy importante para tener una buena vida en general, ¿no? Y como quiero ir un poco acabando el episodio, porque a lo tonto ya llevo aquí 20 minutos largos hablando y de esto podría hablaros durante muchísimo tiempo, porque pues en los últimos años he tenido muchas experiencias laborales, estoy metido en un montón de proyectos y esto, pues yo lo único que puedo decir es que me ha hecho crecer a muchos niveles y que me ha enseñado muchísimo, ¿no? Pero como conclusión, sí que me gustaría decir que reconducir nuestra carrera laboral tiene una importancia, me parece que bastante mayor de la que nos podemos imaginar, ¿no? Claro, para poder hacerlo hay que dar una serie de pasos. Yo creo que primero hay que hacer una evaluación personal de nuestra vida, de si estamos a gusto o no como estamos, una evaluación profesional sobre nuestro trabajo, siendo un poco honestos con nuestros intereses, con nuestras habilidades, con nuestros valores, ver si está todo como tiene que estar o si aquí hay algo que falla. Luego hacer, como no, una investigación de mercado laboral, es decir, ver un poco las tendencias del mercado y no te vas a meter en algo que evidentemente está desapareciendo, bueno, o sí, si tú eres capaz de hacer que eso cambie, ¿no? Y yo no voy a decir que no, pero evidentemente si el mercado te dice que hay algo que se está finiquitando porque la tecnología o lo que sea se lo está cargando, pues a lo mejor meterse en ese mercado laboral no es la mejor opción, ¿no? Así que hacer una pequeña labor de investigación de los puestos de mercado que hay, pues me parece cuando menos interesante. Luego ver un poco, planificar esa transición, es decir, planificar los pasos que vas a dar, ¿no? Desarrollar un plan de acción que incluya objetivos a corto o medio plazo para tener esa transición y que sea un plan flexible donde tú puedas pues ir marcándote ciertos hitos a los que llegar, que sean realistas y que no hagan que te frustres en esa transición, porque, como digo, reconducir una carrera laboral no se hace de la noche a la mañana. Y todo esto aderezado con que vas a tener que adquirir nuevas habilidades, vas a tener que desarrollar nuevas competencias y vas a tener que aprender un montón. Puede ser en cursos online, en talleres, en seminarios, en lo que tú quieras, pero vas a tener que formarte. Eso ya te digo yo que sí. Y luego experimenta y aprende. Esto es básicamente es la lección final. Es decir, que no está escrito en piedra y esto es de aquí para... No, tú prueba y si no, pues cambia. Esto se lo decimos sobre todo a la gente joven o a la gente más joven porque parece que ellos tienen toda la vida por delante, pero yo creo que esto es aplicable a cualquier persona de cualquier edad. Es decir, si tú das un paso y no era el correcto, no tienes por qué quedarte ahí de por vida, pues cambia, ¿no? Y haz otra cosa, cambia de puesto laboral, etcétera, ¿no? Entonces me parece que esto forma parte de esa evolución como profesionales, ¿no? E incluso como personas. Y hasta aquí un poco el episodio de hoy, que es un episodio, pensé que iba a ser más corto, pero bueno, se me ha ido el tiempo hablando y hablando y hablando. Como de costumbre, muchísimas gracias por haber descargado el episodio, por haberlo escuchado, por seguir aquí una semana más. Si te ha gustado, estoy convencido de que hay otros episodios que te gustarán mucho más que este. Y bueno, pues que como de costumbre habrá un nuevo episodio la semana que viene, el viernes que viene, a las 9 de la mañana, hora española peninsular. Así que, sin más, me despido. Un cordial saludo.